doctor comercial. El 31 de marzo es el Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer Colorectal. Día importante, pero también todos los días, bajo estas circunstancias y con este tema, es importante. ¿Por qué? Bueno, porque uno no tiene que esperar un determinado día. Después de los 50, esencialmente los hombres. Cáncer de colon o de recto ubicado en el extremo inferior del tracto digestivo. Los casos tempranos pueden comenzar con pólipos no cancerosos. No suelen tener síntomas, atenti muchachos, pero pueden detectarse mediante chequeos. Por este motivo, te decía, los médicos, como con el que vamos a charlar, recomiendan para los grupos de alto riesgo y para los pacientes de más de 50 años. Hay que hacerlos, muchachos. No es sencillo, pero tampoco es imposible. El día 31 de marzo, repito, es el Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer Colorectal. Vamos a hablar con el gastroenterólogo, matrícula nacional 51.580. Él es una eminencia, él es un hombre destacadísimo en esto. Hace muchos años que está en esto. Te digo, su matrícula nacional, Sergio, 51.580, es el doctor Luis Caro. Doctor, ¿me escucha? Oscar Orquera, Sergio Rosso por acá. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Oscar. ¿Cómo están? Muy bien. Oscar y Sergio. Hola, doctor, bienvenido. Muy bien, doctor, muy bien. Nos han hablado maravilla de usted. La verdad es que quisiera no conocerlo nunca, doctor, pero me parece que ya mi edad me permite que nos conozcamos. Pero bueno, doctor, ¿por qué la importancia a partir de los 50 años de tener un chequeo colorectal, doctor? Bueno, en principio muchas gracias por llamarme y poner en agenda este tema. El de los 50 años no es caprichoso, en realidad haciendo la famosa esa curva de Gauss, doctor, estadística, doctor, como una campana. Sí. Discúlpeme que lo interrumpo un segundito. Si puede poner el Sí. teléfono en modo horizontal, así lo toma bien la cámara, que vamos por streaming, estamos saliendo. Perfecto. Gracias. Muy amable y perdón por la interrupción. No, por favor. Teniendo esa campana famosa de Gauss, ¿no? Que es como una campana, forma de una campana de iglesia, en realidad, estadísticamente, donde se acentúa la mayor incidencia del cáncer de colon es a partir de los 60 años, entre 60 y 65 años. Entonces, justamente acá es una de las primeras sentencias que damos, que el cáncer de colon nos da una ventaja muy importante, que es el tiempo. Y es desde el pólipo que estaban comentando, no sé si Oscar o Sergio, que estaban comentando que es una lesión precancerosa, preneoplasia, que es como si fuera una verruga en la piel. Bueno, esto es una verruga en la mucosa, en la piel de adentro del colon, y desde que esa verruga, ese pólipo se genera cáncer, puede tardar entre 10 y 15 años, con lo cual nos da realmente una ventaja de tiempo muy importante. Y si nosotros decíamos que a los 65 años aproximadamente es justamente el pico más alto de la presencia de cáncer de colon, después empieza a bajar, yendo para unos 10, 15 años para atrás, estaríamos cayendo a los 50 años. Por eso es lo de los 50 años, y es hasta los 75, que es el otro extremo, los dos extremos de esa famosa campana, donde empieza a los 50 en forma más importante la subida estadística, porque en realidad ya empieza antes de los 45 años, 42, 43 años, y termina en los 75, pero en realidad hoy día, bueno, es uno de las también de los temas que se están poniendo en el escritorio, que es ¿empezamos a los 50 o empezamos a los 45? Porque cada vez se está encontrando antes personas jóvenes con esta lesión. Y terminamos a los 75 cuando Claro. no hace mucho, hace una semana, un paciente de 86 años que se hace 3 largos de pileta 3 veces por semana, impecable físicamente. Entonces, en el 1 a 1 y en el consultorio, bueno, uno va a decidir fuera de lo que se dispone como guía. Bien. La guía, como bien se llama, es una guía de protocolo, un indicio y una recomendación.
lo que ocurre en el consultorio, después obviamente que es también es potestad del médico decir, bueno, no, acá ya está, terminamos, quédese tranquilo, no hay ninguna cosa para hacer más, o sí hacer. Es decir, que repasando el por qué a los 50 años es porque nos da un changüí, bien universitario mi léxico, No, pero entendible, muy importante entendible. en el tiempo. Desde los 50 hasta los 65 años tenemos entre 2 y 3 colonoscopías programadas en nuestra vida, y ahí nos da la oportunidad de ir sacándole las lesiones que son muy incipientes, ¿no? Y que son pre-neoplásicas, es decir, antes del cáncer, antes de la neoplasia. Doctor, usted explica con mucha claridad la ventaja en este tipo de cáncer que da el tiempo, pero así todo tiene una tasa de mortalidad muy alta, ¿verdad? Sí, así es. Primero que es la segunda causa de cáncer en la Argentina. En Argentina y Uruguay somos abanderados, lamentablemente, en este aspecto. Pero no solamente aparece como segunda causa de cáncer, sino es la segunda causa de muerte por cáncer. Y el tema es que detectado el cáncer en los estadios iniciales, más del 95% se pueden curar, y es difícil esta palabra, ¿no? Acuñarla en medicina, pero es así. Y el tema es que si los encontramos en estadios avanzados, cada vez se hace más difícil poder tratar y recuperar al paciente. Luis, ¿hay alguna razón de por qué el cáncer de colon? Sí, perdón. No, Ahora sí, ahora sí. gracias. Si hay alguna razón de por qué los hombres padecen cáncer de colon. Bueno, hombres y mujeres. Genéricamente hombres, ¿no? Pero en realidad es hombres y mujeres. Tenemos una diferencia muy pequeña, es de 3 a 2,7, ¿no? Casi es insignificante. Y el cáncer de colon, el por qué aparece, y sobre todo la pregunta es por qué en Argentina y Uruguay, de Latinoamérica, a pesar de que ahora está creciendo bastante en Chile, sur de Brasil, suponemos que aparte de la genética hay una epigenética. ¿Qué es la genética? Bueno, es la herencia que por ahí traemos de antecesores europeos que puedan tener una alteración en el cromosoma, el ADN. El ADN es nuestra esencia, ¿no? Es el llavero. Y cada llave es un cromosoma. Tenemos algunas muescas alteradas porque se golpea, y eso se llama mutación, esa llave famosa, y cuando lo quiere poner en la cerradura no funciona, entonces no puede abrir la puerta. Bueno, una cosa así es lo que puede estar ocurriendo, y a eso se le suma la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es todo lo que nos rodea, con qué nos alimentamos, cómo vivimos, si fumamos, si tomamos alcohol, si somos sedentarios, es decir, toda nuestra vida en contorno de nuestra relación. Entonces, en una vida sedentaria, alcohólico, fumador, comedor de grasas y comedor de carnes, y carnes rojas muy cocidas, o ahumadas, o tostadas, todo eso que digo es muy rico, no es que uno lo deja de comer, pero a su medida, y compartiéndolo con una vida sana, de caminatas o de corridas o bicicleta o lo que se fuera, evitar para completamente y para siempre el tabaco, tomar bebidas alcohólicas socialmente si uno tiene ganas de hacerlo, y por supuesto desde ya con una dieta muy rica en fibra, todo lo que venga de la tierra, desde frutas, verduras, hortalizas. Todo eso ayuda y colabora, que suponemos que antes nos quedábamos hasta aquí, y hoy día estamos diciendo porque todo eso mejora la flora intestinal, hoy llamada microbiota, y seguramente ya se está acuñando un término que es un nuevo órgano que cada vez se está descubriendo, y que esa flora intestinal, dependiendo qué maquillaje tenga, nos puede realmente salvar de patologías virales como las que vinieron. Se supone que
que el COVID en pacientes quizá mejor alimentados, mejor tratados físicamente, tuvieron menos complicaciones y menos problemas que los pacientes que tenían alguna enfermedad. Por eso se decía, bueno, con diabetes, hipertensión, todo eso es generador de alteración de la flora intestinal. Hay bacterias, fusobacterias, que ya se sabe que si están comprendiendo la integración de la flora intestinal, ese tipo de flora intestinal en estos pacientes pueden tener una mayor incidencia de cáncer de colon que otros, y un montón de cosas que no sabemos. Doctor, el estudio más común o más conocido es la colonoscopía, pero también se puede hacer un estudio de test de sangre oculta en materia fecal. Materia fecal. ¿Son los dos iguales de efectivo? ¿Recomienda cualquiera de los dos? O... Muy buena pregunta, excelente pregunta, realmente. Y le cuento por qué. En realidad, se utiliza mucho lo de la sangre oculta cuando uno hace un rastreo poblacional, sea esto municipal, provincial o nacional, o en comunidades cerradas, ¿no? Uno quiere, a todo una obra social o un hospital o una prepaga que quiera hacer un estudio masivo. Obviamente que no tendríamos la cantidad de recursos, ni humanos ni técnicos, como para hacer a todo el mundo colonoscopías. Entonces, claro, se tamiza, se zarandea, se va separando los pacientes que tienen la sangre oculta en materia fecal, y de ahí entonces los que son positivos pasan a hacer la colonoscopía. Ahora, a la pregunta del por qué me pareció muy buena y muy atinada, es que hay trabajos, hay un par de trabajos, uno no tan reciente y uno de hace un par de meses, donde se investigó la sangre oculta en materia fecal inmunológica, que se llama FIT, Fecal Immunological Test. Es un test inmunológico de la materia fecal, donde es bastante certera, muy específico y muy sensible, y es comparable con los hallazgos de la colonoscopía. Bien. En cuanto al cáncer de colon o el cáncer en sus estadios iniciales. Donde no es tan eficiente es en la detección de esos polipitos o verrugas que yo comentaba, donde el pólipo todavía no genera sangre a la luz intestinal. Entonces, ahí es donde lleva la ventaja la colonoscopía, pero en hacer rastreos que se tienen que hacer todos los años, y cuando ese polipito de 5 milímetros ya pasó a tener 1,5 o 2, probablemente ya de positivo, y eso lo podemos sacar por vía colónica también, por vía endoscópica también del colon, ¿no? Doctor, realmente es muy interesante charlar con usted por lo que sabe, por lo que dice y por cómo lo cuenta. Con esto quiero decirlo que me encantaría, nos encantaría volver a charlar con usted, invitarlo al programa en algún momento que usted pueda, que su agenda lo permita, pero sintéticamente, si me permite, entre el hombre y la mujer, ¿las características son tanto semejantes o no? Son muy parecidas, muy iguales. Yo les comentaba que va de 3 a 2.7, claro, 2.8, en diferencias con algunas otras patologías, ¿no? Por ahí cáncer de páncreas, donde es 3 a 1,5, 3 a 2, en determinados cánceres pancreáticos. Bien. Y eso es exclusivamente, ya no tiene una diferencia de género. No lo tenemos así, no lo interpretamos así. Es mínima la diferencia como para decir, bueno, primero los varones y después las mujeres. No. La verdad que... Y la última, cada vez... Doc, sí. La última, ¿hay algo que yo pueda tomar, que pueda ir evitando esto o mejorando mi vínculo con el colon, o no se puede tomar nada, no hay nada que hacer, hay que cuidarse y controlarse? Sí, en realidad eso se llama quimioterapia y está en estudio. En una época se decía que la aspirina era un buen defensor de los pólipos para evitar el desarrollo de pólipos. Y se hicieron trabajos, pero la verdad que no fue tan eficiente, porque la aspirina es muy económica, muy barata, como para claro, no poder hacerlo, y en el costo-beneficio, entre que traiga trastornos digestivos altos, gastritis, úlceras y demás, pero no lo demostró perfectamente, pero sí se está estudiando en eso, que se llama quimioterapia, como
como aprovechar el tiempo, como usted me comenta, a partir Claro. de los 35, 40 años, y que no lleguemos a la necesidad de hacer a todo el mundo colonoscopías. Doctor, el sistema sanitario público, de verdad la última pregunta que le hago y no lo demoro más, el sistema sanitario, los hospitales públicos, ¿están preparados para esto? Digamos, ¿se puede ir a un hospital público y hacerse este estudio? Y es una buena pregunta. Usted sabe que el jueves tenemos el simposio de nuestra fundación, de la Fundación GEDIT, Sí. en el Paseo La Plaza. Y a diferencia de otros años donde planteamos, bueno, características del cáncer o de los pólipos, cómo se sacan las técnicas, es decir, mejorar en la gastroenterología, estamos al margen de eso, estamos encarando en cuanto a las barreras. Una es la barrera económica, la otra es la barrera del paciente por temor, por angustia, desconocimiento, y la otra la barrera del recurso humano, se llama esto gastroenterólogo, endoscopista, en fin, y el recurso técnico. Y en recurso económico también es un muy buen punto el que usted trajo recién. Estamos con serios problemas, Claro. problemas en los hospitales públicos. Se están, independientemente de la pandemia, se están dando turnos a 90 días, 100 días, y la verdad que siempre hay una excusa, porque bueno, se tiene para hacer un estudio preventivo, pero resulta que se inundan de pacientes con sintomatología. Claro. Entonces, bueno, obviamente que tenemos que recurrir primero a lo más urgente y urgente. Claro. Doctor, gracias, realmente estamos muy, muy contentos de haberlo conocido, haber charlado con usted, no será la última vez como le decía, le mandamos un abrazo y gracias, y hasta cada momento. Igualmente para ambos, y la verdad que muy lindo, como llevan dinámicamente el programa, que lo vengo escuchando. Así que muy bueno. Gracias, Doc. Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Grande. El doctor Luis Caro, gastroenterólogo, matrícula nacional 51.580, director general de GEDIT, presidente de la Fundación GEDIT, jefe de gastroenterología, ¿de dónde? Del Fleming, nada más y nada menos. Director de carrera de endoscopía digestiva de la Universidad de Buenos Aires. ¡Wow! Y siguen los pergaminos y la experiencia del doctor Luis Caro. Tenete este nombre, doctor Luis Caro, porque el 31 de marzo, decíamos, es el Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer Colorectal. Y la verdad que en esto nos ponemos muy serios. Por supuesto.